Hola, hoy estoy aquí para hablaros de uno de los pioneros más inusuales de la historia de la animación, Charlie Bowers. Charlie Bowers, nacido en 1889 y fallecido en 1946, es un raro ejemplo de animador que, en una vida relativamente corta, toca todos los palos. Comenzó siendo el principal animador de uno de los primeros estudios que producía series cartoon en Estados Unidos, el estudio de Raúl Barré, y finalmente se estableció de forma independiente para realizar un género muy peculiar de comedia slapstick, donde mezclaba acción real con animación de personajes en stop motion. Parte de la vida de Charlie Bowers tiene aún un halo de misterio. Él afirmaba que de pequeño había aprendido a caminar por la cuerda floja y que por esta razón lo raptó el dueño de un circo en donde estuvo trabajando varios años hasta que lo reconoció su tío. Gracias a este reencuentro pudo volver a casa, donde llegó a tiempo de ver morir a su padre. Obligado entonces a mantener a su familia, tuvo que ejercer diversos oficios como funambulista, cowboy, domador de caballos y diseñador de escenarios. Un accidente lo alejó del circo, que cambió por el teatro, donde solía hacer de niño porque era bajito. Si no os habéis creído una sola palabra de esta rocambolesca historia, vamos por buen camino. Por lo menos sabemos con seguridad que en 1912 estaba dibujando caricaturas para dos periódicos de Chicago y que su talento le abrió las puertas de los estudios de animación, donde trabajaría en adaptaciones de cómics famosos como Bringing Up Father de Geo McManus. Hay que decir que a partir de 1910, al igual que estaba sucediendo en las fábricas de automóviles, el fordismo se estaba introduciendo en todos los aspectos de la producción industrial de Norteamérica y la animación no fue una excepción. Los primeros estudios de animación que se establecieron en la costa este de Estados Unidos aplicaron inmediatamente la misma filosofía de división del trabajo, aumento de la productividad y reducción de los costes. El aspecto artístico no era importante. De hecho, se prefería que los animadores provinieran estrictamente del mundo de la caricatura y no de las bellas artes, precisamente porque las primeras series de animación norteamericanas se nutrían de los cómics. El principal estudio de animación de esta época fue el Bright Pictures Corporation, al que se debe un método de animación muy proclive a una gran división de tareas, la animación con acetatos. A este siguieron el estudio fundado por William Randolph Hearst, el International Film Service, el estudio Terry Toons, que sería uno de los más duraderos del mundo, y el estudio de Raúl Barré, donde trabajaría Charles Bowers. En el estudio de Raúl Barré estaban produciendo una famosa serie basada en un cómic de Bud Fisher. Matt and Jeff era un cómic muy popular y el éxito de la serie de animación, que se produjo entre 1913 y 1922, no se hizo esperar. Charlie Bowers entró a trabajar en el estudio en 1916, ofreciéndose como socio, y el estudio pasó a llamarse Barré Bowers. Hay que decir que un año después, Charlie Bowers estaba haciendo tratos con Bud Fisher a espaldas de Raúl Barré y finalmente echaron a Barré de su propia compañía. Raúl Barré se fue a pintar a su casa. La serie de Matt and Jeff llegó a tener 200 episodios, en los que era frecuente que los personajes la liaran utilizando máquinas muy sofisticadas para hacer cosas realmente simples, como por ejemplo darle la vuelta a las tortitas en la cocina o servir el desayuno. A este tipo de mecanismos absurdos se les llama máquinas Rube Goldbergianas, en honor a su creador, el dibujante de cómics Rube Goldberg. ¿Os acordáis del efecto mariposa del hormiguero? Primera bola, segunda bola, tercera bola, cuarta bola, quinta bola, sexta bola. Pues eso. Después de disolver su sociedad con Bud Fisher y acabar los cartoons de Matt and Jeff, Charlie Bowers se asoció con el cineasta Harold Mueller, con quien se trasladó a Nueva York para rodar una docena de cortometrajes. Como ahora voy a hablar de Bricolo, que es el personaje creado por Charlie Bowers, me he venido a lo que queda del taller de mi padre, que está lleno de herramientas. Mi padre era un ninja. En las comedias de Charlie Bowers suele tener lugar la fabricación de máquinas ingeniosas que nunca responden como uno espera y están siempre protagonizadas por el personaje interpretado por el propio Bowers, Bricolo, una especie de genio despistado, siempre sin un céntimo y obsesionado a partes iguales con las mujeres y con la tecnología. Charlie Bowers aportó al género del slapstick un toque de absurda modernidad, al introducir el bricolaje visionario en casi todas sus tramas. El slapstick es un subgénero de la comedia que se caracteriza por presentar acciones de exagerada violencia física, pero sin consecuencias proporcionales.
Además, el humor visual es muy importante, como sucede en las películas de Buster Keaton, donde se utilizan la puesta en escena y el encuadre para crear equívocos y sorpresas. Las películas mixtas de acción real y animación de Charles Bowers son un ejemplo de lo que Freud llamaba lo inquietante, lo que no es familiar. Con sus máquinas de fabricar huevos irrompibles, sus plantas modificadas que florecen gatos o sus aves devoradoras de metal y que ponen coches, para un visionario como Bowers, la vida no es suficiente y necesita desesperadamente la invención. No es extraño, por tanto, que los surrealistas adorasen su obra, desde André Breton hasta Rafael Alberti, que le dedicó un poema. Resuelto totalmente el grave problema que acongoja a los ultramarinos: huevos irrompibles. El polo negativo no puede ser, ni mucho menos, igual que el positivo para la creación de un fantasma. De la urgente necesidad de asustar a los niños y del deber que tiene un ingeniero de espantar a todo trance las hadas, aisladores, latones viejos y muelles rotos de las camas. Y tantísimos otros quebraderos científicos, Odette mía, para morir airadamente y a manos de una sardina. Charles Bowers, difunto inventor. A partir de los años 30, la actividad de Charlie Bowers se difumina. En esta última época destaca el publireportaje Petroleum and His Cousins, realizado enteramente en stop motion. Su última película, Wild Oysters, data de 1941. Bowers se dedicó desde entonces a la ilustración para prensa, hasta que una enfermedad le impidió seguir dibujando y finalmente sucumbió. Charlie Bowers fue un autor con una marcada personalidad, que cosechó un gran éxito en todo el mundo hacia el final de los años 20. Sin embargo, sus películas se perdieron y después de su muerte su figura se vio relegada al olvido. Es evidente que las invenciones de Charlie Bowers, caracterizado como bricolo, se adelantaron a los productos marca Acme, así como a los cachivaches de dudosa utilidad de Wallace y Gromit. Su figura se reivindicó a partir de 2001, cuando se redescubrieron en Francia 15 de sus cortometrajes. Por esta razón, y porque aún quedan más películas suyas por redescubrir, Charlie Bowers es una figura fascinante para los historiadores, además de un realizador entretenido y refrescante para todos los públicos de la actualidad. Let's misbehave. Let's misbehave. If you'd be just so sweet and only meet your fate, dear. Donde además se utiliza la puesta en escena para generar equívocos. María, vale ya. ¿Te queda mucha risa dentro? Anda, para.